Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Martita. El día de hoy pues les damos la bienvenida a quienes poco a poco se van integrando a la plática del día de hoy. Primeramente pues les damos las gracias por continuar con este programa, ¿no? Semana con semana. Y pues ya, ¿no? Para ir empezando, el día de hoy traje, creo que una oración que todos vemos para María. Muy bien. Es el Ave María, que una oración sencilla que dice mucho, ¿no? Entonces, Correcto. Con eso me gustaría empezar el día de la sesión de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, no sé si le gustaría primero comentarme más o menos como con la semana pasada, qué vieron más o menos. Sí, cómo no. Sí, Martita, la semana pasada vimos el séptimo pensamiento o creencia racional, que dice que es mejor evadir los problemas que enfrentarlos. Entonces eso es algo que creo que de entrada nos damos cuenta que no es adecuado pensar, ¿no? Por eso es un pensamiento racional, es una creencia racional. Pero a veces estamos convencidos de eso, estamos convencidos que es mejor evadir que enfrentar los problemas, ¿no? Entonces pensamos de alguna manera, decíamos que cuando no le hacemos caso a las cosas pensamos que se van a componer, a veces por sí mismas, ¿no? A veces por el tiempo, decimos el tiempo, hay que darle tiempo para que se compongan, y ya sabemos que el tiempo lo único que hace es complicar las cosas más, ¿no? Entonces lo más racional, lo más adecuado es que cualquier situación cotidiana, puede ser pequeña, mediana o grande, lo más adecuado es enfrentarla, ¿no? Y hablamos, el tema fundamental de este pensamiento racional es el afrontamiento de los problemas, o sea, cómo afrontar los problemas. E hicimos un pequeño ejercicio que espero que lo hayan hecho ahí en casa, se los dejamos para que lo hicimos en ese momento, más o menos algunas personas compartieron algo, pero dejamos el ejercicio, ¿no? Y el ejercicio era, primero, en elegir una situación problemática, una situación difícil que hayas pasado en tu vida, y pensar si ya la habías afrontado, ¿no? Si habías afrontado esa situación, o como dice el pensamiento irracional, es mejor que la hayas evadido a que la hayas afrontado, ¿no? Y vimos que generalmente cuando no afrontamos un problema, ¿sí? Ya hicimos una pequeña reflexión, que vimos que podría ser por ignorancia, ¿no? Algunas personas que no saben, o sea, está pasando algo en tu vida, pero no sabes qué hacer, ¿no? Y lo que dijimos entonces, después de varias cosas, dijimos que cuando no sabes qué hacer, pues lo mejor es preguntar, ¿no? Preguntarle a alguna persona, preguntarle a alguien que conozcas. Decíamos, pueden ser tus papás, estamos hablando de los jóvenes, o pueden ser algún adulto de confianza, puede ser algún maestro, puede ser algún sacerdote, puede ser algún psicólogo, en fin. Hay muchas opciones de que cuando la persona ignora qué tiene que hacer ante un problema en particular o en una situación en particular, se puede averiguar qué se hace, ¿no? Entonces, una razón por la cual no afrontamos a veces las cosas es por ignorancia. La otra decíamos que era por apatía, ¿no? Que también es algo que suele pasar, ¿no? Estamos transitando por una situación problemática, pequeña, mediana o grande, y somos apáticos, ¿no? Somos apáticas y no ponemos manos a la obra, no averiguamos, no enfrentamos, aún sabiendo qué podríamos hacer, ¿no? Estamos diciendo que a veces no lo hacemos, ¿no? Y decíamos que la tercera posibilidad por la cual nosotros no afrontamos los problemas era por miedo, ¿no?
Y ahí estuvo precisamente el ejercicio que hicimos, ¿no? El ejercicio que yo sugerí, que es sin duda muy útil, lo he visto en muchísima gente que lo hace, es muy útil. Decía, si tú eliges una situación específica y date cuenta si realmente esa situación ya la has afrontado, ¿no? Y por miedo, decía, primero podría ser por miedo al esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Por el miedo al esfuerzo que hay que hacer, decir, pues está muy difícil, ¿no? Está muy difícil esto, mejor lo dejamos así. O por miedo a los conflictos, cuando hay alguna situación difícil, a veces decimos, no, mira, por miedo al conflicto, mejor no hago nada, ¿no? Para no generar conflictos, o decimos a veces, para no agrandar el problema, mejor no hacemos nada. Y sabemos, ya dijimos desde un principio, que cuando no afrontamos un problema, lo único que ocurre es que se va complicando con el tiempo. Y una tercera posibilidad por la que no afrontamos los problemas es por miedo al compromiso, ¿no? Que es una cosa bastante común. O sea, yo sé que si afronto esto, tengo que cambiar en esto, ¿no? Para arreglar aquí, tengo que cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, para un conflicto que tengo, por ejemplo, o que tuve, o que estoy teniendo, transcurriendo, por ejemplo, uno con mi pareja, o con mis hijos, o con alguien en particular, yo sé que para que este conflicto no se repita, se resuelva y no se repita, yo tengo que cambiar, ¿no? Tengo que cambiar a lo mejor mi manera de hablar, tengo que cambiar mi manera de ser, tengo que cambiar alguna cosa. Entonces me da miedo, ¿no? Comprometerme a ese cambio y no lo hago. O miedo a cualquier otro tipo de compromiso, o sea, siempre arreglar las cosas, como decimos comúnmente, afrontar los problemas, enfrentarlos, siempre va a significar de alguna manera compromiso de nuestra parte, de otra manera no lo vamos a hacer. Entonces, en pocas palabras, eso fue lo que platicamos la semana pasada, y entonces pues insistimos, yo en lo particular, a que las personas hagan este ejercicio, que revises, ¿no? Las cosas que están en tu vida ahí transitando, problemáticas, conflictivas, ¿por qué no las has afrontado, ¿no? Con esas 4 especificaciones. Eso fue lo que hicimos, no sé qué te parezca a ti. La verdad es que me estaba pensando, ¿no? Sobre todo porque a veces el miedo se disfraza, ¿no? Se disfraza o sea, lo que usted decía, ¿no? A veces por ignorancia o a veces no queremos reconocer que tenemos un problema. Es correcto. Y por tanto, pues no hacemos nada. O decimos, o sea, no es un problema para mí, o esto no me sucede a mí de esta manera, y lo dejo pasar. Es correcto. Y a veces igual lo que comentaba, ¿no? Miedo a compromiso, ¿no? ¿Quién podría pensar que detrás de este pensamiento puede estar el miedo, tal vez, ¿no? Porque así es. Si reaccionas así como molestia, tú dices, ¿cómo la molestia? O sea, ¿cómo el enojo se puede...? O sea, en realidad es miedo, ¿no? Es cierto, es cierto. Y pues muchas veces pasa eso. Así es, entonces pues invitamos ese día a que todos hagan ese ejercicio, que pues es muy sencillo, pero muy útil y nos va a ayudar a poder ir dándonos cuenta si hay algo que ya tiene a veces, literalmente, Martita, a veces hay cosas que tienen mucho tiempo ya en nuestra vida y no le metemos mano, ahí queda, y volvemos a repetir el mismo error y lo volvemos a hacer otra vez y volvemos y caemos de nuevo, y entonces pues realmente es algo que tenemos que nosotros que enfrentar, ¿no? Es irracional, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿qué pensamiento está detrás de esa acción que no hemos hecho a lo largo de ya mucho tiempo, a veces años, ¿no? Pues simplemente este pensamiento irracional que vimos la semana pasada, ¿no? Es mejor evadir que enfrentar los problemas, eso es definitivo. Bien, entonces, y hoy vamos a ver el octavo pensamiento o creencia irracional, que dice que para tener éxito, a ver qué te parece, y escuchen allá, le voy a pedir a Cintia que lo teclee ahí en el chat para que la gente que está en casa lo pueda ver. Y dice así: para que yo tenga éxito, debo depender de alguien más fuerte que yo.
¿sí? Para tener éxito, debo depender de alguien más fuerte que yo. Ese es el octavo pensamiento o creencia racional. Sí, creo que de entrada está así como fuerte, ¿no? La oración, o sea, que te lo expreses así tal cual, ¿no? O sea, aquí pues comentamos el pensamiento, ¿no? Tal vez en el diálogo pueda o no estar de esta manera manifestada, ¿no? En tu diálogo interno. Ajá. Sí, en el diálogo interno puede estar de otras formas. Ajá, ¿De qué manera tú crees exacto. que podría estar, por ejemplo? Me acuerdo que mucho pasaba en la escuela, que te decían, yo me para elegir equipos, era con el matadito, ¿no? Así como el que le iba súper bien en las clases. Con ese, o sea, era así como de, no sabes qué, es que fulanito es buenísimo. La más estudiosa, ¿no? Sí, o sea, sí, es buenísimo, no sé, en matemáticas, ¿no? Te conviene irte en equipo con tal, o sea, me acuerdo que era así como o sea, ¿de verdad me conviene? O sea, como que me empezaba a preguntar y yo decía, claro. Y sí, o sea, digo, es una manera, ¿no? Bueno, no sé, Sí. Otra. Por ejemplo, socialmente hablando, ahorita que acaban de pasar, o de alguna manera hace unas semanas, las primeras comuniones y todo este tipo de cosas, tradicionalmente que pensamos muchas personas, ¿no? Cuando vamos a bautizar a nuestros hijos o cuando vamos a hacer la primera comunión o algo, buscan al padrino, ¿no? El padrino que tenga dinero. ¿Por qué? Porque ese es un buen padrino, ¿no? Le va a regalar cosas buenas al ahijado, no importa que no lo vea nunca, no importa que sea un bandido o una bandida, lo importante es que tenga mucho dinero, que sea muy conocido, que sea muy famoso o muy famosa, para que sea un buen padrino, ¿no? Entonces, ese es eso, o sea, para que pueda tener éxito, debo depender de alguien más fuerte que yo. Porque fíjense una cosa, ese más fuerte que yo, de alguna manera puede significar tres cosas. Primero, alguien que sepa más que yo. ¿Sí? A lo mejor eso en un momento dado lo buscamos, ¿no? Que alguien que sepa más que yo, como el ejemplo que tú pusiste de la escuela, ¿no? ¿Con quién nos vamos al equipo? Con el que sabe más, ¿no? Y sabe más porque estudia más, supuestamente, ¿no? No porque le haya venido así de gratis, pero porque sabe más. Entonces, el más fuerte puede significar en un momento dado, sabe más que yo. Puede significar también el más fuerte, para que tenga éxito tengo que depender de alguien más fuerte que yo, puede significar alguien que tenga más. Tener habla definitivamente de cosas materiales, ¿no? Que tenga más dinero, que tenga una casa muy grande, que tenga muchos coches, que tenga mucha fama, que tenga algo que tenga más que yo. Y pues de alguna manera, cuando nosotros queremos sentirnos exitosos, buscamos a alguien que tenga más que yo, totalmente irracional. Y una tercera posibilidad es el que pueda más que yo, el que tenga más poder, ¿no? Una persona que sea poderosa, una persona, como decimos comúnmente, que tenga influencias, ¿no? Que sea una persona poderosa y que para que cualquier situación que nosotros queramos arreglar, pues vamos a hablarle a fulanito, ¿no? Vamos a hablar al compadre. Tiene contactos. Tiene contactos, él es poderoso, él trabaja en tal lugar, trabaja en tal lugar, y él puede resolver las cosas tramposamente, pues porque tiene poder. Entonces, pueden ser estas cosas, alguien que sepa más que tú, que tenga más que tú, o que pueda más que tú, ¿no? Que tenga conocimientos, que tenga cosas, materiales, dinero y que tenga poder. Eso es lo que en un momento dado nosotros podemos pensar o encerrar en la palabra fuerte, ¿no? De manera irracional, ciertamente, porque el hecho de que sepas mucho, el hecho de que tengas mucho, el hecho de que tengas mucho poder, no necesariamente significa que seas una persona exitosa, no necesariamente. Y tampoco significa de que vas a ayudar a otras personas, simplemente ayudamos a los que nos conviene ayudar. Entonces, todo esto habla de la irracionalidad de este pensamiento, es decir, del poco sentido, vamos a ir hablando un poquito para ver realmente cuál sería la propuesta racional en vez de esto, y ya llegaríamos pues a esto. Sí, sobre todo ahorita me puse a pensar mucho en que esto no se, o sea, se da en completamente todos los contextos, ¿no? En todos, o sea, me ha tocado convivir con personas, o sea, ya
por ejemplo, dentro del contexto, digamos, religioso, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? O sea, Claro, me ha tocado sí. convivir, por ejemplo, en grupos de jóvenes, en donde, por ejemplo, alguien que sepa más, ¿no? O algo así, que te ayude, por ejemplo, en el grupo donde estoy nos dedicamos a estudiar la Biblia y pues sí, ¿no? Para el grupo de estudio, pero sobre todo el pensamiento va más para el que necesariamente, o sea, es como debe de ser así, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y por ejemplo, hay una chica que comentaba que su interés para entrar al grupo principalmente no era su relación con Dios, ¿no? Sino que era formar parte de un grupo que le brindara no estatus, sino como el título, ¿no? Entonces Okay. igual como preguntarnos, ¿no? O sea, como decir que esto se puede dar en cualquier contexto, ¿no? Es cierto, es correcto. Pero fíjate que hay una cosa interesante ahorita que dices eso de los grupos, ¿no? Y no solamente de adolescentes, de jóvenes o de adultos, digo de adolescentes y no hasta los adultos. Muchos jóvenes, por ejemplo, los adolescentes específicamente, para el adolescente sabemos que es sumamente importante el grupo, ¿no? El grupo de iguales, el grupo de pares, como se llama, ¿no? Es muy importante para el adolescente convivir con otros adolescentes, ¿no? Muchachos y muchachas, ¿no? Convivir, platicar, jugar, intercambiar, es sumamente importante y de hecho eso es real dentro de las características evolutivas del adolescente. Hay un momento dado en la adolescencia que es más importante el grupo de pares o de iguales que la familia, ¿no? Entonces, a eso se debe muchas veces que los papás, el mundo adulto, papás, mamás, abuelos, tíos, etcétera, le decimos, es que este chamaco o esta chamaca hace lo que sea para irse a tal lugar y aquí en la casa no está y no ayuda y no apoya, etcétera, o prefiere estar con ellos que con nosotros, en fin, una serie de quejas que tenemos el mundo adulto acerca de esto. Pero, digo, y no significa que lo hay que dejarlo de esa manera, pero hay que comprenderse, ¿no? En un momento dado. ¿Y a qué me refiero en esto? Que muchos jóvenes, de manera especial adolescentes, cuando entran a los grupos apostólicos, ¿no? Y esto yo estoy seguro que los padres lo tienen en cuenta, los sacerdotes, muchos no entran, como bien tú dijiste, para su relación con Dios o su relación con la iglesia, sino entran por las amigas y los amigos. Está fulanita, está fulanito, yo entro. Pero ya hemos visto también, tú lo habrás visto ya, Martita, en el tiempo que llevas en los grupos apostólicos, que como dice el Evangelio, Dios escribe recto en renglones torcidos. Entonces, si de alguna manera un muchacho o una muchacha entró a un grupo porque estaba fulanita y le gusta fulanita, o le gusta jugar y le gusta platicar y le gusta pasear, con todas las cosas que se hacen jugar y lo que se hace en los grupos, o porque está fulanito también, etcétera, o porque están los amigos, en un momento dado Dios aprovecha la presencia ahí de los muchachos y de las muchachitas y Dios les habla y Dios de alguna manera les llega. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, porque decir, no, es que no, tú quieres entrar al grupo porque por relacionarte con Dios y con la iglesia, te van a decir que no, ni lo van a entender, ¿no? ¿De qué estás hablando? Yo vengo acá porque está fulano, porque está mengano. Pero ahí entonces es donde se aprovecha. Pero vaya, esta es una situación, un paréntesis, ¿no? Pero es importante, porque realmente en el pensamiento racional, ¿sí?, que en un momento dado nos puede decir, para tener éxito yo debo depender de alguien más, ¿no?, más fuerte que yo. Esa situación en la adolescencia se da, pero es un paso evolutivo, es decir, no te puedes quedar allí, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces que nos quedamos allá, ¿no? Que es más importante lo que sabe, lo que tiene o lo que puede la persona que la persona misma. Ese es un paso de inmadurez, definitivamente. Entonces tenemos que madurar, no podemos quedarnos ni ser, aunque algunos se quedan así para siempre, hay las eternas o los eternos adolescentes, ¿no? Que eso realmente es irracional. Bien,
¿Iba a decir algo? Sí, muy bien. Entonces, esas son las tres cosas que de alguna manera podemos nosotros encerrar, o la palabra fuerte encierra, ¿no? Para que Dios sea exitoso, debo depender de alguien más fuerte que yo. Y hay tres temas, Martita, hay tres temas ahí en la casa, también es importante. Yo siempre les digo que lo registren por escrito, porque eso es algo que ayuda para que lo puedas mantener. Y fíjate, te comento, en los talleres y cosas que suelo dar, mucha gente dice, es que fulanito y fulanita o fulanita siempre está apuntando y apuntando y apuntando. Y hay gente que es así, ¿no? O sea, hay gente que es una característica de algunos, están apuntando y apuntando y apuntando. Y una vez me acuerdo que literalmente me dice una, esta está apuntando todo, pero después le preguntas y ya ni sabe dónde quedó la hoja, ¿no? Ya perdió, ¿no? Eso ocurre. Sí, sí, pasa. Y entonces yo le dije, no importa que se le pierda después. Si en el momento que tú estás oyendo un tema y una plática, tú vas apuntando palabras clave que te llaman la atención, o algún esquema, como por ejemplo estas tres cosas, estos tres temas que les voy a dar ahorita, si los apuntas, el hecho de que los apuntes en el momento que lo estás oyendo, estás reforzando cognitivamente tu aprendizaje, ¿sí? Porque lo estás oyendo, ¿no? Estás oyendo esto, esto y esto, y tú escribes esto, esto y esto. Lo oíste, es un paso de refuerzo. Lo escribiste, es un segundo paso. Y lo estás leyendo, ¿no? Y lo puedes leer cuando menos una vez más en ese momento. Son tres refuerzos cognitivos de tu aprendizaje, entonces vale la pena, ¿no? Ahora, si después se te pierde, cuando al menos ya reforzaste más tu aprendizaje del que solamente está oyendo, ¿no? Claro. Pues no, yo solo oigo, con oír es suficiente, pero eso que entra por aquí, a veces sale por el otro lado. Entonces, es importante que lo apunten. Son tres temas, Martita, son tres temas ahí en casa que les pido que los apunten para que refuercen su aprendizaje cognitivo. Son tres temas que están dentro o que encierra esta frase. Para tener éxito, necesito depender de alguien más fuerte que yo. Tres temas importantes. El primero, que vamos a platicar un poquito al respecto, el tema del autoconocimiento, ¿sí? Ese es un tema que está encerrado y que abarca esta frase, este pensamiento racional, el autoconocimiento personal. Hay un segundo tema que abarca esta frase que es muy, muy importante, que es la valoración de uno mismo. ¿Cómo se llama la valoración de uno mismo? Autoestima. La autoestima, ¿sí? Ese es el segundo tema. Entonces, este tema, esta frase, irracional, encierra este segundo tema sumamente importante, la valoración personal o la autoestima. Este es un tema fundamental. Y también comprende un tercer tema que se deriva de este pensamiento o creencia irracional, que es la dependencia emocional. Son los tres temas que se derivan de este pensamiento, de esta creencia irracional. Para ser exitoso, necesito depender de alguien más fuerte que yo. Entonces estamos hablando de autoconocimiento, estamos hablando de autovaloración o autoestima, estamos hablando de dependencia emocional, ¿sí? Y podemos platicar un poquito acerca de cada uno de estos. Ustedes vayan pensando ahí en casa, porque cuando tenemos este pensamiento, que de alguna manera, como bien dijiste, Martita, ese pensamiento a veces no está con las mismas palabras redactado en tu diálogo interno o incluso en tu diálogo público, pero significando lo mismo, ¿no? De que para que tengas éxito, siempre estás esperando depender de alguien más fuerte que tú, de alguien que sabe más, de alguien que tiene más o de alguien que puede más. Entonces, esos son los tres temas. Bien, lo que es el conocimiento personal, ¿no? ¿Qué te imaginas tú o qué sabes tú, Martita, acerca del conocimiento personal? ¿Qué tan importante te parece? ¿Cuál es el punto clave para ti del conocimiento personal? Y eso es algo que también ahí en casa puedes ir analizando y reflexionando tú misma o tú mismo.
eso de autoconocimiento, conocimiento personal, ¿qué es? ¿No? Yo creo que es una pregunta bastante interesante, ¿no? Que a veces no nos damos el tiempo puede ser, ¿no? Creo que, o sea, conocerse a sí mismo es una tarea de toda la vida, es para siempre, porque estamos en constante cambio, ¿no? Es correcto, interesante. Entonces, el cómo, bueno, conocerse a sí mismo implica, pues, saber, por ejemplo, qué es lo que me gusta desde lo más básico, ¿no? O sea, qué es lo que me gusta desde, o sea, por ejemplo, yo cuando hablaba de eso con mi familia, ¿no? Les preguntaba, ¿cuál es tu fruta favorita? Si tienes una comida favorita, si tienes, o sea, cualquier cosa, por más mínima que parezca. También cuáles son las cosas que te disgustan a un nivel, o sea, ya sea no me gusta que me traten así o no me gusta tal cosa o algo así, ¿no? También implica conocer, ¿no? Bueno, tal vez tengo estas habilidades, pero también sé que no tengo buen carácter o sea, conocerse tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Es correcto. Y a veces es complicado. Bueno, yo siempre pienso o digo que es como de valientes, ¿no? Atreverse a explorar toda tu persona, ¿no? Porque a veces sí como que decimos, bueno, me conozco, pero me conozco solamente lo que le muestro a los demás, ¿no? Claro. Pero lo que hay dentro o lo que no muestro, como que no le hago tanto caso. Es correcto. Y lo que tú dices, Martita, eso es muy cierto, creo que todos estamos de acuerdo. El autoconocimiento personal o conocerte a ti mismo o a ti mismo, en algún momento nos suele dar miedo, ¿no? Como decimos hace un momento, es mejor, mira, pues mejor ni me conozco, mejor ni me pregunto, mejor ni me exploro, ni mejor averiguo, porque así estoy más tranquilo, más tranquila, ¿no? O sea, sí, a veces... Sobre todo porque lo que usted decía, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay algo que tendría que mejorar en algún aspecto, pues tengo que comprometerme, ¿no? A hacer un cambio si tuviera que hacerlo, ¿no? Es correcto, es correcto. Yo invito ahí en casa que nos envíes para lo que significa para ti conocerte a ti misma. Primero sabiendo a ver si te conoces a ti mismo y a ti misma, ¿no? Y si te conoces o no te conoces, según sea lo que respondas, ¿qué significa conocerte a ti misma? Eso es algo sumamente importante, es básico, ¿sí? Y yo diría ahorita, aunque después voy a dar alguna cosa en particular, que a mí en lo particular, de acuerdo a mi experiencia, lo que he visto y lo que he oído y lo que sé, significa conocerse a uno mismo. Eso es algo básico, fundamental, ¿no? La psicología ya ha aclarado con bastante precisión que conocerte a ti misma y a ti mismo es el primer paso para poder madurar como persona. Es el primer paso, ¿no? Dentro de lo que es el proceso evolutivo, ¿sí? Que bien dijiste, Martita, el autoconocimiento personal es algo que va dándose a lo largo de toda nuestra evolución, ¿no? O sea, el niño, el infante de 0 a 2, 3 años, tiene una situación que él mismo o ella misma tiene que ir asumiendo y tiene que ir de alguna manera conociéndose, ¿no? O sea, aunque todavía no hay lo que se llama la conciencia plena, pero el niño y la niña entre 0 y 2 años, 2 o 3 años, hay una serie de situaciones que él ya tiene que o ella tiene que ir haciendo ya, que ya significa que está madurando, ¿no? Está madurando el infante en la primera infancia, y eso significa de alguna manera que ahí hay un proceso de madurez, ¿no? Entonces, lo primero es que por una parte, conocerte a ti misma o conocerte a ti mismo tiene mucho que ver con tu proceso y evolución de madurez, mucho. Si no lo hacemos, si no llegamos a ese conocimiento, no vamos a poder madurar todo lo que realmente deberíamos de madurar, ¿no? Todo lo que el ser humano en potencia tenemos ya inscrito de alguna manera en nuestra persona, el hecho de poder ir madurando, ¿no? Entonces es algo muy importante. Analízate tú realmente si te conoces a ti misma, si te conoces a ti mismo, si sabes, ¿no?
Hay una pregunta muy sencilla que vamos a hacer más tarde también, cuando te preguntan, ¿tú quién eres, Martita? ¿Quién eres tú? ¿No? Entonces empezamos a contestar, a ver si realmente tú puedes contestar de manera muy real, ¿sí? De acuerdo a quién eres en realidad. Y es que esa es la pregunta, es como que, o sea, podría parecer tan sencilla, pero sí es como... Así es correcto. ¿Quién soy? ¿No? O sea, es la pregunta básica que nos ayuda a poder entrar y a iniciar un conocimiento o un autoconocimiento personal y que nos conecta directamente con nuestro proceso evolutivo de madurez. Eso es algo fundamental. Entonces, vamos a decir alguna cosa, pero yo les invito en casa a que nos vayan enviando alguna palabra, decir si realmente tú te conoces y por qué dices que te conoces a ti misma, con 2, 3 palabritas, qué es lo que a ti te dice, cuál es el indicador, digámoslo de esa manera, para decir y para que tú sepas que sí te conoces a ti misma. Entonces, les pido que tengan, es un acto de confianza también que tienes que hacer, pero les invito a que lo compartan con nosotros. Si te conoces realmente, cuáles son los indicadores, qué cosas son las que tú conoces de ti misma o de ti mismo que te dicen, yo me conozco a mí mismo, yo sé quién soy. Antonio Alonso, sé quién soy por esto y por esto, ¿no? Interesante, es un análisis pues interesante que invitamos pues ahí en casa que lo hagan. Y después vamos entonces a decir alguna palabra final. Bien, el conocimiento personal entonces, Martita, ¿cómo lo resumes? Como esa manera en que tú puedes, es que, bueno, resumir, no es fácil, o sea, ¿verdad? Es que está complicado. Es complicado, es yo complicado. también. Posiblemente lo que le está pasando a Martita ahorita te está pasando a ti ahorita Todo. en casa. Pero es muy importante, si no te lo planteas originalmente, no vas a poder llegar realmente. Sí. Es algo verdaderamente importante. Y yo insisto, el autoconocimiento personal es lo que te conecta directamente con tu proceso evolutivo de madurez. Eso es algo fundamental. Y creo que sobre todo es difícil porque no siempre lo hace, o sea, lo tenemos como tan consciente, ¿no? Es cierto, es cierto. Son de esas cosas que obviamos de alguna manera. Es decir, pensamos que las sabemos, ¿no? O sea, las damos por ciertas, las damos por conocidas, las damos por como si ya supiéramos muy bien quiénes son. Por ejemplo, yo tengo 63 años y si alguien me dice, ¿te conoces? Entonces, pues claro, me conozco, porque tengo 63 años, ¿cómo no me voy a conocer? Y muy posiblemente no me conozco realmente, ¿no? No me conozco y eso es algo que no hay que obviar, o sea, saber quién soy, ¿no? Saber quién eres tú es fundamental porque es lo que te conecta directamente con tu proceso evolutivo de madurez. Podríamos decir que en la misma medida, ¿no?, de que te conoces a ti misma o a ti mismo, en esa misma medida has madurado. No te conoces bien, no has madurado bien. Me medio conozco, pues has medio madurado, ¿no? Pues en algunas cosas sí, en algunas cosas no, pues en algunas cosas sí has madurado y en algunas cosas no has madurado. Así es real, ¿no? Y eso, empezando con tu servidor, así es para todos, ¿no? O sea, eso es algo verdaderamente importante. Por eso el autoconocimiento personal o el conocimiento personal es sumamente importante, ¿no? Te vuelvo a preguntar, ¿te conoces a ti misma? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Por qué dices que te conoces? ¿Por qué dices que te conoces a ti mismo o a ti mismo? Puedes compartirlo con nosotros y si por alguna razón no lo quieres compartir, no importa, pero compártelo contigo misma y contigo mismo. Dilo a ti misma y a ti mismo. Realmente sí te conoces a ti misma. Ese es un punto clave. Bien, entonces es el primer tema que ya después vamos a decir alguna palabra. Bien, el segundo tema es la valoración o la autoestima, ¿no? Creo que hay una relación bastante clara, lógica, me parece, entre el conocimiento personal, de saber quién soy, y con el segundo tema, que se deriva de este pensamiento o creencia racional, que es la
autovaloración o la autoestima. ¿Qué relación tendríamos en estos dos temas, ¿no? El tema del autoconocimiento y el tema de la autoestima, ¿sí? ¿Tú ves alguna relación? Pues pienso, ¿no? De alguna manera, si te conoces, si puedes llegar a conocerte, también a partir de ello reconocer el valor que tienes como persona, ¿no? O sea, el valor que hay en ti, ¿no? Y, o sea, creo que básicamente así es. Si te conoces a ti misma, si te conoces a ti mismo, cuando menos hay más probabilidad de que puedas valorar eso que eres tú, ¿no? O lo que eres tú. Sobre todo, por cuáles cosas nos estamos valorando, ¿no? Porque muchas veces puede pasar que las personas le den mayor peso a las cosas negativas y con eso, ¿no? Va cambiando. Es correcto. Sí. O sea, ¿en qué le estamos dando el peso a nuestro valor, no? Bueno, eso es muy, muy cierto. De acuerdo a lo que tú te conoces, es lo que te valoras, ¿no? Que eso inicia, de nuevo nos remite al autoconocimiento personal, ¿no? Si las cosas que yo sé supuestamente son con las que me identifico, como yo, Antonio Alonso, se identifica específicamente con esto y con esto como parte mía o de lo que yo soy, entonces de acuerdo a eso es como voy a valorarlas realmente, ¿no? Eso es lo que voy a valorar, las cosas que yo, entre comillas, podríamos decir de alguna manera, son las que tengo como indicadores de que me conozco a mí mismo, ¿no? Porque recuerda que esos indicadores que te estoy sugiriendo que busques y encuentres en ti misma y en ti mismo son las cosas más valiosas que tienes, ¿no? Lo que eres tú, quién eres tú, sin duda es lo más valioso para ti, ¿no? Como persona. Entonces, cuando realmente esos indicadores inician y son realmente lo que debe ser, entonces tu autoestima va a estar colocada donde debe ser también, ¿no? Entonces todo tiene una relación se deriva uno del otro, ¿no? Bien, entonces esos dos temas son sumamente importantes, el autoconocimiento personal y la autoestima o la valoración de lo que somos, ¿no? Que somos nosotros mismos. Y el tercer tema que se deriva de este pensamiento o creencia irracional es la dependencia emocional, ¿sí? Si yo estoy convencido, ¿no?, de que para tener éxito debo depender de alguien más fuerte que yo, la misma palabra está presente en la primera frase, ¿no? La dependencia, dependo, ¿no? Y es una dependencia, sin duda, la dependencia emocional. Estamos hablando en el sentido que no es saludable, ¿sí? No es saludable. O sea, depender emocionalmente de alguien no es saludable, ¿sí? Entonces, esto es algo que es importante. La dependencia emocional pues nos esclaviza, sin duda, ¿no? Estamos buscando constantemente que alguien, a la persona con la que yo dependo, ¿no?, que yo he elegido, porque es una elección, eso es algo interesante, ¿no? O sea, cuando yo dependo de alguien, emocionalmente hablando, en un momento dado en mi proceso y en mi vida, hubo un momento en que yo decidí depender de esa persona, ¿sí? Yo decidí depender de esa persona. Entonces, imagínate que cualquier cosa que yo hago, la persona tiene que dar su anuencia, ¿no? O tiene que dar su visto bueno, ¿no? Tiene que dar su bobo, ¿no? Para que yo me sienta bien. Y si la persona de palabra, de obra o con un gesto no aprueba lo que yo estoy diciendo o aprueba lo que yo estoy haciendo o lo que hice en un momento dado, yo me siento mal, ¿no? Yo me siento terrible porque no están aprobando realmente lo que yo estoy haciendo. Entonces, y como yo dependo de esa persona, pues entonces me siento literalmente, no solamente confundido, sino perdido en un momento dado, ¿no? Entonces es algo
de mucho cuidado. La dependencia emocional es todo un tema sumamente amplio, pero digamos ahorita simplemente que es una elección equivocada que nosotros hacemos. Elegimos equivocadamente depender en lugar de ser independientes, ¿no? Y esa dependencia tiene mucho que ver con el autoconocimiento personal y con la autoestima. Mucho que ver. Una persona que depende emocionalmente de alguien, que en un momento dado eligió depender de esta persona por razones que la misma persona pueda tener, ¿no? Por alguna razón, esa persona muy posiblemente no tiene un autoconocimiento personal adecuado y no tiene una autoestima saludable. Entonces, la dependencia emocional deriva de la falta de conocimiento personal y de la falta de autoestima. Sí, bastante. ¿Hay alguna cosa ahí? Claro, yo creo que es un afán destacado, miembro destacado. Nos comenta, creo que me conozco porque puedo darme cuenta cómo mi pensamiento ha cambiado respecto a los temas que antes los veía de una forma y ahora los veo de otra. Excelente, excelente. Tocó un punto muy importante que vamos a platicar al ratito. Así es, entonces, tiene el hecho de la dependencia emocional, como decíamos, y con eso cerramos este punto, tiene mucho que ver con el autoconocimiento y la autoestima, ¿sí? Cuando dependo emocionalmente de alguien, mi autoconocimiento personal debe ser muy pobre, ¿no? Y mi autoestima debe estar enferma, ¿no? Muy débil y no saludable. Muy bien. Entonces, este pensamiento o creencia racional, para ser exitoso, necesito depender de alguien más fuerte que yo, es algo que tenemos que ir analizando si realmente lo tenemos y ir analizando esos tres temas, ¿no? Hay una pequeña anécdota que manejo en algún momento cuando trabajamos estos temas, que me gustaría que la tienes tú ahí, Martita, si haces el favor, por favor, de leerla, y le voy a pedir a las personas, a ti que nos estás oyendo y escuchando en casa, que pongas mucha atención a lo que Martita va a leer ahorita, y vamos después a platicar un poquito esta anécdota que habla precisamente de alguien que piensa que para ser exitoso o exitosa debe depender de alguien más fuerte. Dice, tal vez piensas que para tener éxito en tus proyectos necesitas junto a ti a alguien más sabio, más rico, más poderoso que tú. Parafraseando esta breve narración de anónima autoría, se describe lo que sucedió a este conocido y simpático personaje respecto a la creencia irracional que ahora nos ocupa. Empiezo. El ratón Pérez soñaba con ser exitoso, para lo que quería tener como amigo y aliado al ser más poderoso de la creación, y para lograrlo viajó hasta el sol. Al llegar al sol se encontró con una sorpresa aún más intensa que su calor, ya que el sol le dijo que fuera a ver a la nube, ya que ella era más poderosa que él, pues por más intenso que sea su brillo, cuando la nube lo decida, lo ocultaba. Incrédulo, Ratón Pérez va entonces a ver a la nube y ésta le dijo: Ratón Pérez, ¿sabías que el viento es más poderoso que yo? Ya que cuando así lo decide, con un simple soplido, me mueve a su antojo. Confundido, va y habla con el viento, quien le responde que el muro tenía más poder que él, ya que muchas veces aquel había decidido impedirle el paso. Desesperado, va a ver al muro y éste le dice algo que el Ratón Pérez no había siquiera imaginado jamás. Tú eres más poderoso que yo. Eso es imposible, replicó de inmediato el Ratón Pérez. No lo es, querido amiguito, ya que cuando lo decides puedes roer
y hacer grandes agujeros en mis duras paredes. Así es, querido amigo, no vas a encontrar fuerza mayor que tu capacidad de pensar, decidir y actuar por ti mismo. Hazlo, no tardes más. Muy bien, muchas gracias, Martita. Esta anécdota de un personaje simpático, como dice ahí el texto, que conocemos creo que todos, o muchos, la mayoría conocen, es el ratón Pérez, ¿no? Es muy famoso, que se cayó en la olla cuando se casó con la cucarachita. Entonces, y el ratón Pérez es eso, ¿no? O sea, es lo que él estaba buscando, dice, soñaba con ser exitoso, ¿no? Y va a ver al ser más poderoso que él tenía. ¿Quién era el ser más poderoso? El sol, para él. El sol ha sido históricamente, ¿no? De hecho, hasta antiguamente los antiguos, los mayas, por ejemplo, y todas las grandes culturas antiguas tenían al sol con mucho respeto, ¿no? Incluso como Dios en algunas de esas culturas. Y el sol le dice, pues no soy el más poderoso, ¿no? Pensando que fuera así poderosísimo, ¿no? Y después va ¿con quién? Con la nube. Con la nube, ¿sí? Que tú dices, bueno, el poder que tiene el sol de sus rayos, etcétera, y una pobre nubecita ahí con puro vapor y toda la cosa, y el sol le dice, la nube es más poderosa que yo, ¿no? Interesante ver de dónde, qué tipo de poder hay, que es una de las cosas que nos dice esta anécdota. Hay muchos tipos de poderes, ¿no? O sea, ¿cuál es el poder que realmente a ti más te llama la atención? O sea, el ratón Pérez era el sol, el poderoso, el sol que podía con sus rayos y con su calor derretir y todo, ¿no? Pero dice, no, la nube es más poderosa que yo. Y ahí se va ratón Pérez corriendo a ver a la nube, ¿no? Incrédulo, como dice el texto. Y después va con el viento. El viento. Más todavía, el viento ni lo vemos, ¿no? Dice el Evangelio, el viento no lo ves, pero viene por un lado y se va por otro, ¿no? Dice, y el viento, dice la nube, es más poderosa, el más poderoso que yo. Porque cuando lo decide, interesante, sí, con un pequeño soplido me mueve a su antojo, ¿no? Interesante. Y entonces, dice, pues es increíble. Y después se va con la pared, con el muro. El muro. ¿No? Con el muro. Y le dice el viento, no, yo no soy el más poderoso, el muro es más poderoso que yo. Y se va ratón Pérez entonces ya más confundido, más incrédulo, hasta enojado, y llega con el muro y dice, bueno, me dijeron que tú eres el más poderoso, ¿no? Le dijo el viento, no, ratón Pérez. Y es cuando dice el texto, el muro le dijo a ratón Pérez algo que nunca en su vida se hubiera imaginado el ratón Pérez, ¿no? Le dice, el más poderoso eres tú. Es algo sumamente interesante. Que con tus garritas y con tus dientecitos vas royendo y puedes hacer agujeros tremendos, ¿no? Que de hecho los ratones lo hacen, ¿no? Eres más poderoso. ¿Cuál es el final o ¿cómo se llama? La conclusión, la moraleja de esta anécdota? Que tú eres la persona más poderosa. No busques a nadie más, ¿no? No busques a nadie, no tienes por qué buscar a nadie. Tú eres la persona más poderosa. Tú eres la persona más poderosa. Y realmente, como le dijo el muro a ratón Pérez, cuando tú lo decides, tú puedes lograr lo que quieres lograr. Eso es algo sumamente importante. No se trata de poder, no se trata de saber, no se trata de tener, se trata de querer y de decidir. El poder de la decisión humana es verdaderamente poderosísimo, sumamente poderoso. Y ahí entra entonces el punto del autoconocimiento personal, ¿eh? Es el punto clave. Y con eso terminaríamos. El autoconocimiento personal, hay también una pequeña anécdota que se acerca a alguien, no recuerdo ahorita bien los personajes, pero un personaje se acerca a otro y le dice, ¿quién eres tú? Por ejemplo, ese personaje viene conmigo y me dice, ¿quién eres tú, Antonio? Pues yo soy Antonio Alonso. No te pregunto cómo te apellidas. ¿Quién eres tú? Bueno, es que soy hijo de Máximo Alonso. No te estoy preguntando quién es tu papá. ¿Quién eres tú?
Bueno, es que nací en Mérida, no te estoy preguntando dónde naciste, ¿quién eres tú? Soy psicólogo, no te estoy preguntando qué estudiaste ni a qué te dedicas, ¿quién eres tú? Soy casado con una mujer muy buena, muy hermosa y tengo 2 hijos maravillosos, no te estoy preguntando si eres feliz o no en tu matrimonio, con quién te casaste, ¿quién eres tú? Pues me quedo así. Porque cualquier cosa que yo le diga, ¿qué otra cosa podría decir yo? Vivo en las Américas. No te estoy preguntando si vives en las Américas, ¿dónde vives? ¿Quién eres tú? Soy católico, no te pregunto qué religión tienes. ¿Quién eres tú? Y así podrías irte preguntando realmente muchas cosas. Pues me gusta a mí las enchiladas, ¿no? Es lo que te gusta. ¿Quién eres tú? Y así sucesivamente podríamos irnos preguntando y respondiendo, ¿no? Soy fulano, nací en tal lugar, trabajo en tal lugar, vivo en tal lugar, he hecho tal cosa. Y no es eso realmente, y es real. Eso no responde a tu identidad. ¿Por qué? Porque eso puede ser, hay muchas. Yo la otra vez estuve buscando en Facebook Antonio Alonso Ruiz, y hay un montón. Antonio Alonso Ruiz, ¿no? Entonces yo digo, cuando me preguntan a mí, ¿quién eres? Antonio Alonso Ruiz. No te estoy preguntando cómo te llamas, ¿quién eres tú? Porque eso, Antonio Alonso Ruiz, yo lo comparto con un montón, ¿no? De un montón de lugares. Entonces eso no me identifica realmente. ¿Cuál es la respuesta a quién eres tú? Es lo que realmente te identifica a ti. Eso es el conocimiento personal. Cuando conoces eso, entonces puedes decir que te conoces a ti mismo y te conoces a ti mismo y te conectas, y te conectas con ese proceso evolutivo de madurez. Y realmente lo que te identifica a ti, lo que me identifica a mí, y es diferente en la mayoría de las personas, lo que realmente me identifica, lo que me identifica a ti, Martínez, lo que realmente identifica a ti, son nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Mi pensamiento y mi conducta. Eso sí me identifica. Porque es diferente a los demás. Se puede parecer, pero me identifica mi pensamiento y mi conducta. Y a fin de cuentas es lo único que tengo yo. Es de lo único que soy dueño. No soy dueño de nada más que de mi pensamiento y de mi conducta. Todo lo demás, podríamos decir, es prestado, es compartido con otras personas. Menos mi pensamiento y mi conducta. Y estás en el mismo caso tú. Lo que realmente te identifica es tu pensamiento y tu conducta. Eso hay que conocer. Conoce tu pensamiento. ¿Cuál es tu forma de pensar? Conoce tu comportamiento. ¿Cuál es tu forma de comportarte? ¿Cuál es tu conducta? Porque ahí está la esencia de ti, de mí y de cada uno de nosotros. Y creo que eso es lo último que se nos viene a la mente, porque, o sea, lo que usted comentaba, ¿no? A veces nos referimos a nosotros a partir de los roles, ¿no? Que tenemos en la vida. Soy esposo, soy ella, o sea, de todo, ¿no? O sea, y a partir de ello nos estamos como que identificando, ¿no? Es cierto. No, sí, bastante. Es correcto. Entonces, yo creo que el hecho del pensamiento racional, necesito a alguien más poderoso que yo para ser exitoso, realmente hay que conocerte bien, tienes que tener una buena autoestima y tienes que tener independencia emocional. Y el principio de eso, solo el principio, no es todo, no es toda la película, solo el principio. Es el tráiler. Exactamente, el autoconocimiento personal, que es tu pensamiento y tu conducta. Así es, Martita. Qué sesión tan buena, ¿verdad? No, o sea, cada una. Sí, creo sí, que una de las cosas que más agradezco de la tecnología es que se puedan compartir ese tipo de información, ¿no? Es correcto. Que muchas veces no está al alcance de las personas por diversas circunstancias, ¿no? Y qué bueno que pues igual usted
pues esté con toda la disposición a colaborar, a apoyar y pues brindar esta información que es súper importante para cada una de las personas que nos acompañan y tanto las personas que nos encontramos aquí, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto y espero que podamos hacer un ejercicio de autoconocimiento personal, que vayas analizando tu pensamiento y tu conducta. Ahí está la esencia de tu persona, sin duda. Sí, sobre todo porque no hay nada mejor que pues tratar de buscar, o sea, lo que usted decía, ¿no? Conectarse con uno mismo, o sea, tener esa, pues bueno, yo le diría como amor a uno mismo, porque también conociéndote vas a poder darte el amor que realmente mereces. Es correcto, ¿no? Es correcto. Y también a partir de qué tanto nos conocemos, igual es qué tanto, pues vamos a, o sea, por ejemplo, si yo sé que valgo, porque soy una persona valiosa desde que fui concebida, también tengo que ver que los demás me estén dando el valor que realmente merezco, ¿no? Es cierto. Ni más ni menos, o sea, justo lo que totalmente necesito, ¿no? Esa es una acción de autoestima sumamente importante. Lo decimos de otra manera, el darse a respetar, ¿no? O sea, me doy a respetar, te das a respetar. El darnos a respetar es una acción de autoestima sumamente importante, que no solo hoy, históricamente, la gente muchas veces no se da a respetar, ¿no? Hombres, mujeres, jóvenes, grandes, no nos damos a respetar. Entonces fácilmente entregamos nuestra dignidad, ¿no? A través la cambiamos por mentiras, por cosas y todo que nos pueden en un momento dado, muy rápido, muy breve, hacernos sentir muy fuertes, muy sabiondos, muy poderosos, ¿no? Y nos estamos perdiendo, estamos cambiando algo esencial que es nuestra autoestima y nuestra esencia de la persona. Así es. Bueno, la sesión de hoy pues ha llegado a su fin. Bueno, muy bien. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta noche fresca de heladeros, sí. Porque hace frío. Muchísimas gracias a cada uno de los que nos acompañaron, muchísimas gracias a usted. De nada, Martita, mucho gusto y muchas gracias ahí en casa también. Creo que en unos momentitos, o no sé si ya lo han compartido, pues sus datos, ¿no? Para sí, cómo no. El número de teléfono. Normalmente Cintia lo teclea ya para que la persona que quiera alguna pregunta, dudas, comentarios o alguna persona que necesita alguna sesión específicamente. Ahorita estoy atendiendo en línea por la cuestión de la pandemia y de la contingencia, pero ha funcionado y funciona bien realmente. Es una muy buena modalidad, ¿no? de atención en línea a través de internet. Y pues también muchísimas gracias, Cintia, por todo el apoyo que nos da. Entonces los esperamos la próxima semana. Dios mediante. En el mismo horario, mismo canal. Es correcto. Todo. Muchísimas gracias. Bonita noche. Buenas noches.